Y es que el tiempo que se fue jamás ha de volver, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, por la predicación. Señor que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, estamos agradecidos contigo primeramente porque tú nos creaste, tú nos hiciste con un propósito. Tú has puesto los tiempos y las sazones y has puesto que los que estamos aquí hemos de estar de este día para celebrarte, glorificarte, pero también para oír palabra tuya. Sabemos, Dios, que tú no haces nada por casualidad, sabemos que tú has escogido y tú has querido que los que escuchen el día de hoy este mensaje están aquí. Así quiero pedirte que toques sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, que puedan hacer cambios en su vida y que sepan, Señor, que no fue porque alguien les invitó, sino porque tú directamente les invitaste. Tú nos has invitado a estar aquí delante de ti hoy. Bendícenos, Dios, usa a nuestro pastor, hermano Alejandro Varela, para que tú lo guíes, Señor, en lo que tú ya le has dicho a él y para que podamos estar receptivos a tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si abren la Biblia, hermanos, en Deuteronomio capítulo 1. Por favor, vamos a reflexionar en este pasaje. Y hay tantas cosas que quisiera decirles, pero no se las voy a decir. Le pedí al Señor que me diera este último mensaje para ustedes. Ha sido un privilegio para nosotros estar aquí esta semana, verlos y recibir el cariño y los abrazos de muchos de ustedes. Y agradeciendo al Señor también la oportunidad de estar aquí para entregar a nuestra hija en matrimonio, que será esta tarde. Y bueno, creo que cuando nosotros nos fuimos nos despedimos suficiente, ¿verdad? Así que ya no nos vamos a volver a despedir. Sabíamos que íbamos a regresar en este mes, estos 4 meses estuvimos esperando este momento y ahora que nos vamos ya no sabemos cuándo regresaremos. Pero en verdad para todos, hermanos, un abrazo, todo nuestro amor y nuestro cariño y nuestras oraciones serán siempre por la primera Iglesia Bautista de La Paz. Ahí en Deuteronomio capítulo 1, hermanos, el Señor me dio este mensaje para ustedes hoy porque en nada me parezco a Moisés, el de la Biblia, ni ustedes son como el pueblo de Israel. Pero el Señor me llevó repetidamente este pasaje al estar orando en la semana para el mensaje de hoy. Y creo que puedo experimentar lo que experimentaba Moisés en este momento cuando él comenzó a escribir el Deuteronomio. Cuando comenzó la parte del capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés sabía que Dios ya le había dicho que él no entraría a la tierra prometida. Él entonces se sienta y reúne al pueblo y le vuelve a repetir toda la ley y toda la historia de lo que ellos habían vivido juntos durante los 40 años en el desierto. Les vuelve a explicar todas las cosas por las cuales Dios les había dado esa ley y les estaba dando instrucciones para entrar a la tierra que finalmente iban a conquistar ya sin él, pero para que no olvidaran la parte más importante, que era la obediencia al Señor. Deuteronomio, eso significa repetición de la ley. Y no voy a repetirles todo lo que hemos vivido en 15 años, ni voy a repetirles todo lo que el Señor nos ha ordenado, pero sí quisiera darles, hermanos, y espero que sea breve, de manera resumida, 7 principios para un nuevo comienzo. El año termina y empieza uno nuevo, ustedes van a volver a comenzar, van a tener nombramientos, va a haber nuevos líderes, me imagino, nuevas misiones, nuevas tareas que desarrollar, y esto demanda un nuevo comienzo. Sin embargo, un nuevo comienzo no significa que sea uno bueno. Pero si ustedes siguen estos principios de la palabra del Señor, yo puedo asegurarles que el principio nuevo que ustedes van a vivir en el 2014 será un buen nuevo comienzo. Así que le invito a abrir su Biblia, por favor, ahí en este capítulo 1 de Deuteronomio, 7 principios. Voy a comenzar leyéndole nuevamente el versículo 5 y el versículo 6. Moisés le dice al pueblo: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Hermanos, el primer principio que deberían recordar es el principio de la intimidad. Para los que usan pluma todavía, anótenlo. El principio de la intimidad. Nunca dejen como iglesia de tener comunión con Dios. El Señor habla a su pueblo y no solamente habló en el Antiguo Testamento, la Biblia nos afirma en el Nuevo Testamento que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo.
Y después envió el Espíritu Santo para seguir siendo la voz de Dios, y luego nos dejó su palabra santa para que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente, sin un velo que nos separe, sin tener que pedirle a una persona justa que entre a nombre de nuestro a la presencia de Dios a pedir la dirección, sino la libertad directa de llegar hasta el trono de la gracia de Dios para oír su voz, como el pueblo la oyó en Horeb. Dios le habla a su pueblo hoy. Y hermanos, hay una confusión muy grande en el mundo cristiano y en el mundo bautista en particular acerca de la forma en la que Dios habla, y se sigue defendiendo la democracia, pero no existe en la Biblia algún principio que diga que Dios habla a través de la democracia de su pueblo. Dios habla a través de su pueblo, no de la democracia. Y justamente 40 años antes de este relato encontramos de nuevo cómo este principio falso o equivocado de la democracia bíblica o de la democracia para oír la voz de Dios no es tal, porque hace 40 años la mayoría decidió que no deberían entrar a tomar la tierra prometida y solamente 2 personas dijeron confiemos en Dios, y sabemos cuál fue el resultado. La iglesia tiene que oír a Dios, hermanos. La iglesia necesita escuchar lo que Dios dice. Cada fin de año y principio de uno nuevo, la iglesia trata de pensar en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en nuevos planes de trabajo. Incluso se sienta y hace un calendario buscando hacer lo mejor para el Señor. Pero el Señor no espera que hagamos lo mejor, Él quiere que oigamos lo que Él quiere decirnos. Ustedes necesitan más oración. Ustedes necesitan más tiempo juntos. Ustedes necesitan más cultos de negocio solamente para oír la voz de Dios, no para tomar acuerdos, ni levantar votaciones, ni decidir qué van a hacer, sino para oír a Dios. Ustedes tienen que venir los miércoles a orar y tienen que venir los sábados a buscar el rostro de Dios. Si usted es de los que piensa que Dios le habla a usted allá en la soledad de su casa, sin la comunión con su iglesia, déjeme decirle que usted está oyendo alguna voz, pero no es la de Dios. Dios habla a través de su pueblo. Es interesante recordar cómo fue que el pueblo respondió cuando Dios les habló en Horeb. Tal vez si usted y yo oyéramos la voz de Dios, diríamos qué emoción, qué alegría, Dios nos está hablando, pero probablemente haríamos lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando Dios habló en Horeb, el pueblo se asustó, el pueblo tuvo miedo, el pueblo se alejó del monte y le dijo a Moisés, ve tú mejor y que Él hable a través de ti y tú dinos lo que tenemos que hacer. Porque hermanos, oír la voz de Dios no es cualquier cosa. Estar ante la presencia del Todopoderoso, obedecer sus mandamientos, es el todo del cristiano y es el todo de la iglesia de hoy. Así que hermanos, respeten el principio de la intimidad. Nunca dejen de tener comunión con Dios. Si usted quiere un nuevo comienzo en su vida, si quiere un nuevo comienzo en su familia y si quieren un nuevo comienzo como iglesia en el 2014, nunca dejen de buscar a Dios y escucharlo hablar. No suspendan sus veladas que ya reiniciaron. Continúen con sus vigilias de oración. No hagan menos en cuanto a la comunión con Dios, sino más. Porque en los últimos tiempos vendrá la comezón de oír. Y mucha gente abusará de esa comezón de oír de la gente para hablarles en el nombre de Dios. Solo recuerden, hermanos, que sin intimidad con Él no van a escucharlo. Sin intimidad con Dios se van a equivocar y podrán hacer bonitas cosas, pero no la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al segundo principio. En el versículo 8, Moisés le dice al pueblo, miren, yo les he entregado la tierra. Es la palabra de Dios a través de Moisés. Miren, yo les he entregado la tierra, entren y posean la tierra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En ese momento, hermanos, cuando Moisés estaba despidiendo, les estaba recordando al pueblo cuál era o cuál es la voluntad de Dios. Así que el segundo principio que debemos seguir es el principio de la voluntad de Dios. El principio de la voluntad de Dios dice que solo debemos hacer lo que Él manda. Ese es el principio de la voluntad de Dios. Solo debemos hacer lo que Él manda. Y aquí les estaba recordando al pueblo que la promesa de Dios implicaba entrar y tomar la tierra que Él había prometido a sus abuelos, a sus padres, que se las daría. Así que no estaban pensando ellos, ¿qué podemos hacer ahora?
Ya caminamos 40 años, tenemos más experiencia, conocemos mejor a Dios. ¿Qué podemos hacer ahora? No tenían que pensar qué hacer para Dios, solo tenían que contar de Dios. Hermanos, cuando ustedes y yo leemos acerca de Cristo en la tierra, es admirable ver cómo el anhelo que Él tenía todo el tiempo era solamente hacer la voluntad de Dios. Tal vez sería bien hermoso pensar que Él dijera, yo vine a morir y es lo que voy a hacer. Pero la voluntad de Dios implicaba una cadena de acontecimientos que tenían que realizarse a través de Jesús para finalmente morir. Y yo creo que ustedes y yo, hermanos, o toda la primera iglesia bautista tiene que tener presente que el fin no justifica los medios. En la obra de Dios, el fin, el propósito final que Dios está esperando que la iglesia haga, tiene que ser una suma de los propósitos que se van cumpliendo aún en el medio para llegar a ese fin. Y siempre será la voluntad de Dios. Jesús dijo, para esto he venido, para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús dijo, los que me siguen no son los que me dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios es lo único que una iglesia tiene que querer hacer y buscar hacer. Pero también deben tener presente que tienen que hacer toda la voluntad de Dios, no nada más una parte. Cuando Jesús subió al cielo, le dijo a sus discípulos, quiero que ustedes hagan otros discípulos y que a esos discípulos les enseñen a obedecer. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que les he mandado. Todas las que aparecen en mi ley, todas las cosas las tiene que obedecer aquel que se convierte en mi seguidor. Hermanos, el Señor tiene propósitos para La Paz, para Baja California Sur, y ha determinado compartirlos con la primera iglesia bautista. Dios ya tiene planes para lograrlos. No tienen que pensar ni soñar cómo hacerlos, solo tienen que preguntarle. A la iglesia solo le resta obedecer, nada más. Obedecer la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, para eso somos su iglesia. Él manda y nosotros obedecemos, ¿no es así? Necesitan siempre, antes de hacer algo, preguntar si es su voluntad. Y si no es su voluntad, hermano, aunque sea muy hermoso, y aunque se lo diga el apóstol que vino de otra ciudad, o aunque se lo digan los de la convención nacional o regional, si no es la voluntad de Dios, no se metan a hacer cosas que Dios no les ha encargado. Tercer principio, versículo 10 y 11. Jehová su Dios los ha multiplicado, y aquí hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de sus padres les haga 1000 veces más de lo que ahora son, y les bendiga como lo ha prometido. Yo lo llamo, hermano, el principio del crecimiento. A pesar de la rebeldía del pueblo, el pueblo se había multiplicado a lo largo de los 40 años, pero no solamente esto, después de que Moisés muera o moriría en ese momento, él estaba dándoles una bendición, y esa bendición tenía que ver con su multiplicación dentro de la tierra prometida. Y esto tiene que llevarnos de nuevo al principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, formó el matrimonio y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Hermanos de la primera iglesia bautista, ustedes tienen que multiplicarse. No tenemos que competir sobre la idea de que si es mejor cantidad que calidad, porque lo que Dios quiere es multiplicación. Él quiere que su pueblo crezca. Él quiere que su pueblo llene el mundo entero. Él quiere que los discípulos estén predicando el evangelio por todas las naciones, en todas las colonias, en cada ciudad y en cada casa de nuestra ciudad. Y la única forma de multiplicarse para el pueblo de Dios es compartiendo el evangelio e invirtiendo su vida en hacer discípulos. No solamente se trata de evangelizar, de crecer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, evidencia un crecimiento extraordinario. Desde la primera predicación, donde 3,000 personas se convirtieron y luego 5,000, y luego no dejamos de leer casi cada 2-3 capítulos que la palabra del Señor corría y que la iglesia crecía y se multiplicaba y que los discípulos iban por todas partes predicando el evangelio. No dice los cristianos iban por todas partes predicando el evangelio, dice los discípulos. Hermanos, si su iglesia no crece,
si su iglesia no se multiplica en nuevos discípulos, entonces están fallando al gran principio de Dios para conquistar su tierra. Hay que multiplicarse. Y cuando hablamos de multiplicación tenemos que tener cuidado también, porque hay que sumar el principio 3 con el principio 2. Hay que multiplicarnos en base a la voluntad de Dios. Porque lo más triste con una iglesia es que se multipliquen en personas como lo que son cuando no están agradando a Dios. Si usted es una persona que no está sirviendo al Señor y usted se encarga de traer a otras personas a Cristo, es muy probable que esas personas sean como usted. Si usted es una de esas personas que todo lo critica y usted trae a otras personas a Cristo y convive con ellas, lo más probable es que los haga tan criticones como usted. Ese es el riesgo en la multiplicación. Necesitamos cuidar que nuestra vida esté dentro de la voluntad de Dios para que la multiplicación también sea algo que agrade a Dios y que sea parte de su plan. El domingo pasado en la noche hablaba con los hermanos que vienen en la noche y les decía, hermanos, tienen una gran tarea, tienen que llenar el templo en la noche. Ahora les digo a los que van a Tabachines, ustedes tienen una gran misión, tienen que llenar allá la colonia del Evangelio y su templo de discípulos de Jesús, pero discípulos a la imagen de Jesús. Porque seguir siendo los mismos y ser una familia bonita y una familia feliz, qué bonito, ¿verdad? Que vengamos y siempre veamos a los mismos, a los amados, a los que recordamos con mucho cariño, pero yo creo que Dios espera que mes a mes ustedes vayan haciendo nuevos discípulos, que haya una multiplicación muy grande. ¿A cuántas personas está evangelizando usted en este momento de su vida? ¿En cuántos está invirtiéndose para hacer los discípulos? Y si usted no tiene nombres, hermano, usted necesita recordar por qué está aquí. Principio número 4, versículo 9. Moisés le dice al pueblo, en aquel tiempo yo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. El principio número 4, hermanos, es el principio del buen liderazgo. Tal vez usted y yo recordemos aquel pasaje donde Moisés estaba aconsejando a todo el pueblo y llegó su suegro, porque los suegros son una bendición. Miguel, si estás aquí, espero que escuches eso. Este suegro, hermanos, ni siquiera era un profeta de Dios, sin embargo ya estaba a través de la influencia de Moisés y de lo que Moisés había compartido con él, conociendo al rey de reyes. Y entonces cuando llega el suegro de Moisés y lo ve a él sentado y juzgando a todo el pueblo, le dice unas palabras muy sabias. No está bien esto que tú haces. Y Moisés podía haber dicho, ¿y tú quién eres para decirme eso? Nomás porque eres mi suegro no tienes autoridad sobre mí. Ni siquiera era alguien que tuviera una comunión con Dios. Sin embargo, el Señor le estaba hablando a través de él. Y en el consejo que le dio Jetro a Moisés, incluso le dijo, y si Dios te lo manda, vas a hacer bien. Y hermanos, el consejo era, pon liderazgo. No puede una sola persona o un grupo muy pequeño llevar el liderazgo de una iglesia que está creciendo. Es importante que se esté multiplicando el liderazgo dentro de la congregación. Y no el liderazgo por tiempo o por posición, ¿verdad? O por familia, sino que el liderazgo venga por la influencia espiritual que tiene el creyente en la congregación. Ni siquiera se trata de que los líderes sean los que hablan más o los que hablan mucho o los que oran de una manera musical, sino que sean cristianos ejemplares. Dice más adelante en el versículo 12, Moisés le dice al pueblo, ¿cómo llevaré yo solo sus molestias? Pobrecitos, ¿verdad que feo les habló Moisés? Pero bueno, así es. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme de entre ustedes, de sus tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por sus jefes. Y me respondieron y dijeron, bueno es hacer lo que has dicho. Tomé a los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes. Jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de sus tribus. Y hermanos, eso fue lo que hizo Moisés. Buscó hombres de buen testimonio, hombres de impacto comunitario, hombres que se viera que amaban a Dios y lo respetaban, hombres sabios según el Espíritu Santo, y los colocó sobre todo el pueblo. Y entonces Moisés ya no hacía todo. Alguien me dijo que vio a Sigfredo por ahí un domingo haciéndolo todo y que le dio tristeza. Eso no es un buen liderazgo. La iglesia tiene un buen liderazgo. Lo que tienen que hacer los líderes es levantarse y hacer lo que les corresponde.
Usted necesita levantarse y hacer la parte que le toca. Y como iglesia, hermanos, tienen que tener un buen liderazgo, un liderazgo espiritual que les esté dirigiendo, llevando, corrigiendo, juzgando incluso entre los pleitos y las molestias que a veces tienen unos con otros, para que el Señor pueda ir purificando y formando la iglesia que quiere hacer. Se requiere un liderazgo que sea ejemplar, que esté disponible, que sea fiel, que tenga un carácter semejante al de Jesús, que sepa tratar a los demás, que haya gracia para con el pueblo, porque son los guías del pueblo de Dios. Ojalá eso los pudiéramos nombrar en cultos de negocios, ¿verdad? Yo propongo, yo secundo, todos votamos y estamos todos contentos. Pero los líderes, hermanos, escogidos por el pueblo, así es, se fundamenta en las cualidades espirituales de esos creyentes. Y lo que hace Dios a través de Moisés es decir al pueblo, y se van a someter a ellos. Usted y yo sabemos, hermano, que esa es la parte más difícil que vive la primera iglesia bautista de La Paz. Someterse a otro liderazgo. Yo le animo, hermano, para que usted ejerza esa cualidad de la que Jesús dijo que si Él la hizo y la tuvo, usted y yo la tenemos que tener. Y es mansedumbre y humildad. Que aprendamos a someternos a los líderes, a obedecerlos, a respetarlos, a seguirlos, y también para que estemos orando por ellos. Ese es el principio de un buen liderazgo. Dios siempre levanta líderes que guíen a su pueblo, siempre va a necesitar el pueblo de Dios líderes que lo conduzcan, que lo dirijan, que lo corrija, que lo capacite. Principio número 5, versículo 19. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habían visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. El principio número 5, hermanos, es el principio de la perseverancia. El pueblo llegó, 40 años de castigo, recorriendo lugares que ya habían recorrido, sufriendo diferentes pruebas y dificultades, levantando delante del Señor por lo menos 10 quejas de las cosas que no le gustaba, y Dios disciplinándolo, purificándolo, transformándolo, quitando lo que estorbaba, hasta que se hizo un pueblo renovado. Y entonces llegan a la orilla, pero finalmente dice Moisés: aquí estamos. Llegamos al lugar que el Señor dijo: se los voy a entregar. Y hermanos, eso es perseverancia. Se trata de no claudicar, de no rendirse, cueste lo que cueste, atravesando las montañas, atravesando los valles, atravesando los ríos. No importa las pruebas que estemos enfrentando o que estén enfrentando como iglesia. El Señor espera que usted persevere en obediencia hasta que llegue a la meta. Ahí en el versículo 20 y 21, en el 21 dice que les dijo Moisés: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Usted cree que es fácil transformar La Paz, hermano? No es fácil. ¿Usted cree que es fácil transformar vidas? No, no es fácil. Va a ser fácil para la primera iglesia bautista continuar siendo una iglesia diferente, una iglesia que aprende del verdadero discipulado, y será fácil ir convenciendo a los que no se han unido para que sean parte de este tipo de discipulado transformador. Pues no va a ser fácil, pero no es imposible. Y por eso el Señor dice: no teman ni desmayen, perseveren. El Señor promete: persevera hasta el fin y demostrarás de los hijos. El Señor nos anima a perseverar en oración, a perseverar en la doctrina, a perseverar en la comunión, a perseverar en el partimiento del pan. El Señor nos invita a perseverar, dice: permanece en mí. El que no permanece en mí, dice el Señor, será echado fuera. Hermano, la perseverancia es el principio básico para que una iglesia tome la victoria que Dios le ha concedido. Así que no se rinda, no claudique. Pase lo que pase, esté quien esté a su lado. Hay algunos que claudican porque hay gente que no les gusta en la iglesia y dicen: yo mejor me voy a buscar otra. Vendrá un nuevo pastor y seguro a muchos se enamorará, pero otros no lo querrán. Y algunos dirán: pues ya vino un pastor que no quiero, ya me voy a otro lado. Eso no es perseverar. Perseverar es mantenerse firme y fiel a pesar de y en medio de todo lo que tengan que estar viviendo. Principio número 6, versículo 24.
Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta. Y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová su Dios. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Jehová su Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que has andado hasta llegar a este lugar. Verso 32. Y aun con esto no creísteis a Jehová su Dios. El principio número 6 es el principio de la fe. Siempre créele a Dios. Hermano, este principio es bien importante que lo tengamos bien grabado. Siempre necesitamos creerle a Dios, porque las cosas que Dios nos pide, las cosas que Dios nos manda, no son las más fáciles, ni son las más lógicas. Las cosas que Dios nos pide son extraordinarias, son de dimensiones divinas. Hay que creerle a Dios aunque parezca imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no le creemos a Dios no vamos a llegar a ningún lado. Porque si no le creen a Dios no van a ver las obras maravillosas que Él está preparando para que usted crea y para que el mundo crea. Ese es el principio de la fe. Moisés le estaba recordando al pueblo la tristeza de haber sido rechazados la primera vez para entrar a la tierra prometida. Y les recuerda que en esos años ellos vieron las obras de Dios. Les recuerda lo que vieron allá en Egipto antes de salir. Y dice todavía en el verso 32, y aún con todo eso no le creyeron a Dios. Hermanos, van a ser tentados a regresar a confiar en su presupuesto. Ahorita ustedes tienen varias obras misioneras, van a necesitar varios pastores. Y va a venir el miedo de cómo le vamos a hacer para pagar todo eso. Y entonces van a ser tentados a volver a confiar en su presupuesto. Allá en Guadalajara estuve trabajando en el presupuesto y yo mientras lo trabajaba decía, no sé para qué lo trabajo si no sé trabajar con presupuesto. Porque yo he confiado, he aprendido a confiar en que Dios va a proveer lo necesario. No sé la fe de la iglesia cómo terminó después de este tiempo. No sé si puedan creerle a Dios que Él puede hacer cosas fuera de sus capacidades económicas, humanas y de fuerza. No sé cuánto le cree usted a Dios, pero sin el principio de la fe, ustedes no van a poder entrar a la tierra prometida. Llegarán a ser como muchas iglesias en el mundo, bien bonitas, bien lindas, que hacen cosas lindas, pero nada que uno diga, eso fue Dios. Así que sin el principio de la fe, hermano, todos los demás principios vienen a ser sin mucha fuerza para que ustedes cumplan la misión y obtengan la tierra que Dios les ha prometido. Si con todo lo que hemos visto como congregación, hermano, no le ha creído a Dios, tal vez sea usted un obstáculo, un lastre para seguir caminando hacia adelante. Hace algunos domingos prediqué acerca de mayordomía allá en la iglesia y estuve platicando de las cosas extraordinarias que Dios hizo a través de esta iglesia pequeña de 140 miembros. Y yo vi las caras de los hermanos y siempre me pregunto, ¿me creerán? ¿Me creerán? Les platiqué lo de la cangurera cuando fuimos a Santa Rosalía, ¿se acuerdan? Yo todavía no sé si usted lo cree eso. Y no me importa, yo lo viví. Pero sí me importa que usted, como parte de la primera iglesia bautista de La Paz, en este nuevo comienzo, camine creyéndole a Dios. Si usted duda de Dios, si la iglesia duda de Dios, lo que oiremos por allá es que siga adelante. Pero me encanta cuando oigo cosas de la primera iglesia bautista de La Paz, no solo en Guadalajara, sino en otras partes. Porque alguien se ha encargado, hermanos, de correr la voz, de chismearle al mundo, o a México por lo menos, que esta iglesia es diferente. Ojalá que eso continúe. Y déjeme terminar con el último principio, número 7. La última parte de la lectura está en el 34 al 40.
Y oyó Jehová la voz de sus palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí, dijo Moisés, se airó Jehová por ustedes, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y sus hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos le heredarán. Pero ustedes vuélvanse e id al desierto, camino del Mar Rojo. Esto me lleva al último principio, hermano, el principio de la recompensa. ¿Sabe que eso es algo que a mí me llena de tranquilidad en medio de la tristeza? Al final, cada uno de nosotros, incluyéndome todavía, recibirá la recompensa por lo que hizo en esta iglesia, en la obra de Dios. Cada uno de nosotros. A muchos nos hubiera encantado que lo recibiéramos aquí el pago, ¿verdad? Que se note quién es el que está en contra, que se ve quién es aquel. Nos hubiera encantado, pero al final el Señor le dará a cada quien lo que se merece. Y dice, bueno, hay una gran cantidad de ustedes que van a recibir su merecido. Se van a morir en el desierto. Pero también habla de dos que van a recibir su merecido: Caleb y Josué. Porque, hermanos, con nuestro Dios, ninguno de nosotros se va a escapar de recibir las consecuencias de lo que hizo, seamos salvos o no seamos salvos. Todos recibiremos en vida la recompensa de nuestras acciones. Pablo dice allá en 1 Corintios 3, la obra de cada uno, cual sea, será probada. En 1 Corintios capítulo 4 dice, porque ninguna de las cosas ocultas quedará en oculto, todas serán hechas manifiestas. Y todos recibiremos las consecuencias, la recompensa de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y este último principio, hermano, yo creo que es algo, y nos decía nuestro hermano Sigfredo en la clase, es algo para reflexionar. Porque tendremos que llegar ante Él y dar cuenta de cada cosa que dijimos en lo secreto, de cada acción que realizamos, de cada voto que usted levantó en el culto de negocios, de todo lo que usted participó para hacer o no hacer. Usted tendrá que darle cuentas al dueño de la mies. Y creo que a muchos debería darles esto gran satisfacción. Gloria a Dios. Finalmente el Señor podrá decirme: buen siervo. Pero también creo que a muchos debería alertarles y decirle: cuidado con lo que haces y cómo lo estás haciendo. Porque la obra es la obra de Dios. Estos 7 principios, hermanos, son aquellos que cuando el pueblo de Dios toma y vive, llega a la meta. El principio de la intimidad. David nos mostró el ejemplo de que él iba a Dios en cada vez que iba a salir a la guerra. Él no dijo: ya tengo experiencia, ya sé cómo le voy a hacer, así que lo vamos a hacer. El principio de la intimidad dice que el pueblo de Dios siempre debe estar escuchando a Dios. El principio de la voluntad de Dios nos dice que siempre tiene que hacer solo lo que Dios manda y no las cosas buenas que estarán alrededor tratando de que ustedes las hagan. El principio de la multiplicación le enseña al pueblo de Dios que no solamente se trata de llegar a un lugar, sino de arrastrar a la gente para que llegue con ustedes a la meta que el Señor ha puesto, porque estamos aquí para que el mundo completo tenga el conocimiento de Cristo. El principio del buen liderazgo dice, hermano, que si usted no respeta, obedece y pone líderes espirituales, la iglesia perderá el rumbo. El principio de la perseverancia también nos confirma que si usted, cuando haya problemas y dificultades y cuando se ponga las cosas de color, ¿son hormigas? ¿Son rojas las hormigas? Ah, sí, las que pican feo, ¿verdad? Se ponen el color de las que pican feo. Si usted se va en ese momento, usted se lo va a perder. Eso es lo que dice la ley de la perseverancia o el principio de la perseverancia. El principio de la fe, hermano, es súper importante. Si usted no le cree a Dios, no van a ver a Dios. Y el último, el principio de las consecuencias. De todo lo que hagan en lo personal, de todo lo que hagan como iglesia y de todo lo que no hagan, el Señor les va a dar su recompensa. Así que siéntase tranquilo. Con mucha envidia de la mala, nos vamos a ir otra vez. Con muchas ganas de seguir con ustedes. Pero oramos, hermanos, porque yo confío en que el que hizo la obra aquí y la sigue haciendo es el Señor. Por eso confío en que la obra va a continuar. Mi pregunta es, ¿usted también? ¿O no?
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte una bendición muy especial de fortaleza, de perseverancia para la primera iglesia bautista. Ruego Dios que en medio de todas las cosas que tuvimos que vivir en los últimos 3 años, tú le concedas un buen nuevo comienzo. Por favor, Señor, no permitas que arrastren cosas malas del pasado. No permitas que entren con los malos sentimientos anclados. Yo te ruego, Padre, que haya una visión fresca, pura, limpia, grande de ti para ellos. Te pido que levantes ese liderazgo fiel y espiritual que has estado queriendo levantar desde hace mucho. Que aquellos que aún no tienen el valor para levantarse, sabiendo la influencia espiritual que pueden ejercer, lo hagan. Que aquellos que se saben líderes pero que no tienen un buen ejemplo en su vida, lo corrijan. Y que todos se coloquen en el cuerpo como tú los has acomodado. Padre, los pongo en tus manos para que les lleves hasta la meta que has marcado para ellos. Que podamos escuchar hasta allá, hasta Guadalajara, que la paz está cambiando, que las vidas son transformadas y que se están sembrando iglesias en todo México, desde este rincón del país. Y que esas iglesias están cambiando el cristianismo, llevándolo al del Nuevo Testamento. Bendice, Señor, al pastor que traerás a esta iglesia. Prepáralo, Señor, obra en su vida. Hazlo encontrarse con esta amada iglesia. Y yo te ruego, Dios, que en medio de todas las cosas, tus propósitos se cumplan a tu manera y en tu momento. En el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor.